Muy buenos días, estimados organizadores del Séptimo Congreso Internacional Multidisciplinario de Ciencia Latino. Mi nombre es Juan Pablo Burachi Valencia y a continuación les voy a brindar mi ponencia, Análisis de correlación canónica no lineal, químico-biológica en infecciones urinarias diagnosticadas por esterasa leucocitaria en universitarios. Como introducción podemos decir entonces que las infecciones de tracto urinario son algunas de las infecciones bacterianas más comunes que se incrementan con la edad, el sexo, la incontinencia, la enfermedad reumatoidea, demencia, infecciones urinarias previas, alta frecuencia en relaciones sexuales y elevado consumo de cafeína. Esta situación se llega a complicar aún más por el hecho de que el diagnóstico preciso depende tanto de la presencia de síntomas como de un urocultivo positivo, aunque en la mayoría de los pacientes ambulatorios este diagnóstico se realiza sin el beneficio del cultivo. Y lo que sucede en la mayor parte de establecimientos 1.3, 1.4 en el país es que se utiliza entonces las tiras reactivas de orina, donde uno de los parámetros permite entonces cualificar la presencia de la esterasa leucocitaria, que estaría referida entonces a la presencia de leucocitos, lo cual ayudaría entonces a tener un diagnóstico presuntivo de este tipo de infecciones. En cuanto a la epidemiología, podemos decir entonces que existen dos tipos: infecciones de tracto urinario no complicado, así como complicado, donde estas son producidas principalmente por Escherichia coli uropatógena, estando en mayor presencia en lo que son itus no complicadas y en una menor frecuencia en itus complicados, pero aún así en ambos el principal microorganismo viene a ser Escherichia coli. Seguido en ambos casos de bacterias gram negativas, gram positivas, donde en el caso de itus complicadas cobra relevancia la presencia de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, y en el caso de infección de tracto urinario no complicado, Proteus mirabilis, Staphylococcus aurophyticus, entre otros. Pero además de eso existirían otros factores de riesgo que en el caso de itus no complicadas corresponderían entonces a que la persona sea de género femenino, edad muy avanzada o que también sean jóvenes como en el caso de los universitarios. Y en el caso de las itus complicadas, entre otros factores de riesgo estarían entonces algunos procedimientos invasivos como lo que es la instrumentación de un catéter, inmunosupresión, anormalidades de tracto urinario y exposición a los antibióticos. En cuanto a la patogenia de las infecciones de tracto urinario, pues estas se inician por la colonización de un microorganismo que generalmente proviene del sistema digestivo, el cual empieza a colonizar inicialmente la uretra, luego viaja hasta la vejiga y ya en la vejiga ocurre un proceso inflamatorio con colonización, invasión mediada por adhesinas, por pili de las bacterias. Luego ocurre una multiplicación y a la par también se produce una infiltración de neutrófilos. Asimismo, se puede producir la formación de un biofilm, daño epitelial por toxinas. Las bacterias pueden seguir migrando por la presencia de flagelos y colonizar los riñones y ocasionar daño tisular, lo cual puede complicarse en una bacteriemia cuando alcanza el torrente sanguíneo. Como objetivo de esta investigación estuvo analizar la correlación canónica no lineal entre el aspecto químico y biológico de las infecciones urinarias diagnosticadas por esterasa leucocitaria en estudiantes universitarios de Arequipa en 2020. Como muestra, se tuvo 28 de 107 resultados de exámenes completos de orina correspondientes a universitarios de la Universidad Privada Autónoma del Sur. La presente investigación corresponde a uno de tipo cuantitativo, retrospectivo y transversal, enmarcado en el nivel relacional.
Como resultados, se encontró entonces que 28 de los 107 resultados correspondían entonces a casos de ITU, 79, ¿no? Y asimismo, entre las características evaluadas correspondientes a este grupo de universitarios, dentro de la parte sociodemográfica estuvieron lo que era la edad, la procedencia, el sexo y el semestre, donde ninguna de estas variables resultaron estar asociadas significativamente con la presencia o ausencia de infección de tracto urinario. Y aquí cabe resaltar en cuanto al grupo etario, que fue entonces en el grupo de 29 a 31 años donde se encontró el mayor número de casos de ITU. En cuanto al lugar de procedencia, el mayor caso de ITU se registró en el cercano y en cuanto al sexo, la mayor parte correspondió, si no son todos, al género femenino. Y en cuanto al semestre, la mayor parte de infecciones ocurrieron en séptimo y octavo semestre. En cuanto al análisis de correlación canónica no lineal, se hizo una caracterización de las mismas, para lo cual en lo que se refiere al componente químico se evaluaron 5 parámetros, en cuanto al biológico 6 parámetros, y cada uno de estos parámetros por lo menos tuvo dos categorías, que en el caso del químico llegó hasta 4, en el caso del biológico hasta 5, y estas categorías eh, hicieron entonces de que las variables se marcaran ya sea como ordinal o nominal. En cuanto a la evaluación de las ponderaciones o pesos que les correspondió a cada una de estas variables, se encontró que para el caso del componente químico, por ejemplo, la bilirrubina y el urobilinógeno fueron los que tuvieron una más alta ponderación. Y en cuanto a la parte biológica, se encontró que parámetros como los hematíes y los leucocitos también tenían un peso bastante alto. Eso en la primera dimensión. Y en cuanto a la segunda dimensión, se encontró entonces que parámetros como la sangre, los nitritos, las células epiteliales y las bacterias tuvieron entonces los más altos pesos. En cuanto al gráfico perceptual de este análisis de correlación canónica, se encontró entonces que aquellos parámetros que se encontraban en el halo concéntrico más cercano hacia el centro, pues no tenían una representación significativa, a diferencia de los que se encontraban en los halos concéntricos mucho más alejados. Tanto es así entonces que se encontró una muy buena relación, pero opuesta, entre lo que es la sangre y las bacterias, así como frente a los nitritos y las proteínas. De otro lado, también se encontró una relación opuesta significativa entre lo que es la bilirrubina y los leucocitos. Y también se puede apreciar de que existe una muy buena relación y en el mismo sentido en lo que se refiere a los nitritos, proteínas y bacterias. De otro lado, el coeficiente de correlación canónica lineal fue muy bueno, casi cercano a 1, en este caso más de 0,8. Y en lo que se refiere a las correlaciones por cada dimensión, esta fue mayor en la dimensión 1 con 0,929 a comparación a la dimensión 2 con 0,860. Como conclusiones, se puede mencionar entonces que la frecuencia de infecciones urinarias diagnosticadas presuntivamente por lo que es el parámetro de la esterasa leucocitaria en estudiantes universitarios fue 26,17%. Y en cuanto a la correlación canónica no lineal aplicada, esta fue alta, con un valor de 0,860, existiendo una alta relación opuesta entre
lo que es el parámetro de la sangre y lo que es los parámetros de las bacterias, nitritos y proteínas. Del mismo modo, también se encontró una muy buena relación, pero opuesta entre los leucocitos de la bilirrubina. Asimismo, se apreció que existía una buena relación paralela entre los nitritos, las proteínas y las bacterias. Agradezco de forma muy especial a la Universidad Nacional del Altiplano, que es la institución a la cual pertenezco. Muchas gracias.